Bueno, y ahora sí llegamos a la piedra angular de este curso, que son las funciones complejas de variable compleja. Es decir, va a valer todo lo que en general acabamos de ver para funciones, nada más que ahora nuestro dominio X va a ser un subconjunto del plano complejo, por eso decimos de variable compleja. Y nuestro codominio va a ser el plano complejo, por lo tanto decimos función compleja. O sea que una función compleja de variable compleja va a ser una función cuyo dominio de definición, digamos D, es un subconjunto de los complejos y cuyo codominio va a ser el conjunto de los números complejos. De manera tal que a un elemento del dominio, que va a ser un número complejo, digamos z para designar de manera estándar a las variables, así como en las funciones de variable real teníamos una alta tentación de designar a la variable siempre como x, bueno, acá la misma tentación es designar a la variable compleja de una función con la letra z, por supuesto que uno elige la que quiere, pero digamos, el argumento de una función, o sea, el elemento del dominio al cual se le va a aplicar la función, va a ser un número complejo, por lo tanto, como tal, va a ser un par ordenado, xy, parte real x y parte imaginaria y, genéricos, variables también, o si lo queremos imaginar como en forma binómica, x más y por y. A ese z, la función f le va a hacer corresponder algún número complejo del codominio que también típicamente le vamos a llamar w, que va a ser la imagen por f de z. Y este número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria que también de manera estándar, pero no obligatoriamente, le vamos a llamar u a la parte real y b a la parte imaginaria. O si queremos lo podemos poner en forma de binómica, u más i por b. O sea, así como en la variable real a cada elemento x del dominio se le hacía corresponde un elemento y igual a f de x del codominio, acá a cada elemento z del dominio, que por lo tanto va a tener dos componentes, ambas variables, x e y, se le va a hacer corresponder un número complejo de parte real u y parte imaginaria b, que también van a variar. Y del dominio D decimos que es el dominio de definición de la función f, perdón, del conjunto D. Porque cuando veíamos el capítulo de topología veíamos que la palabra dominio ya tenía un sentido, un abierto conexo. Bueno, acá en el contexto de las funciones complejas de variable compleja D, cuando hablemos del dominio de una función, nos estamos refiriendo al dominio en el cual está definida una función. A veces, y muchas veces, el dominio de definición de una función va a ser un dominio en el sentido, un dominio del plano complejo en el sentido de abierto conexo, pero no va a ser obligatorio que sea así. La función f se describe por algún mecanismo que establece correspondencia entre los elementos de D y los números complejos que son sus imágenes. Esa correspondencia muchas veces va a venir dada por una fórmula o de la manera que sea. Y esa fórmula a veces no va a estar bien definida para todos los números complejos. Entonces vamos a tomar la siguiente convención que es habitual y ustedes ya la conocen. Si si uno da una función a través, por ejemplo, de una fórmula y no especifica cuál es el dominio de definición, vamos a interpretar que es el más grande subconjunto de los complejos para el cual la fórmula o la expresión que define a f está bien definida. Típicamente vamos a necesitar la variable z. Fíjense, esto es como una especie de diagrama de Venn. Nada más que en vez de usar circulitos he usado otra representación para el conjunto de los complejos, que es los ejes cartesianos. Así que nosotros, digamos, esta representación tipo diagramas de Venn, nada más que en vez de circulitos con dos planos, es un estándar para representar
funciones de variable compleja. Funciones complejas, porque la imagen siempre son números complejos, de variable compleja, porque la variable z se mueve en el conjunto de los números complejos. Necesito un plano para representar el conjunto donde se mueve la variable z y otro plano para representar el conjunto donde cae la variable w. Y la función f establece, por supuesto, como siempre, una correspondencia. Al par xy o al complejo z igual a x más y por y, se le asigna el complejo w u más i por b o v en forma de par ordenado. Uno dice, qué pena que no tengamos, como con las funciones reales de variable real o funciones reales de dos variables reales, que tenemos dispositivos para en un solo dibujo, en un solo par de ejes, representar a toda una función. Fíjense que acá tendría dos dimensiones para representar la variable z y dos dimensiones para representar la imagen w. Necesitaría 4 dimensiones. Sabemos que en el plano eso es imposible, no hay una representación buena gráfica, ¿sí? Por lo tanto, acudimos al típico sistema diagramas de Venn, nada más que en vez de circulitos, planos complejos. En general, al plano donde se mueve la variable z se lo llama plano z. El de la izquierda es el plano z. Y al de la derecha, donde se mueve la variable, digamos, dependiente, z sería la variable independiente, w la variable dependiente, al plano de la derecha, donde se mueve w, le llamamos plano w. Típicamente, una función tiene entonces un plano z, que es el que corresponde a la representación gráfica del dominio, y un plano w, donde está la representación gráfica del codominio. Y cada punto del dominio D no tiene... Hay muchas veces que el dominio es todo el plano, hay veces que es un subconjunto. A cada punto del dominio le corresponde algún punto del codominio. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en general la parte real e imaginaria del complejo transformado del W depende tanto de la parte real como de la parte imaginaria de la variable z. O sea, u depende de x y de y. Usamos esta notación u igual a u de x y para señalar que u depende de x y de y. Por ahí al principio, sobre todo, uno comete el error de creer que u depende de x y b depende de y. No, no es así. Cuando yo hago una asignación de un complejo a otro, capaz que la manera en la que la parte real e imaginaria del transformado del complejo W dependen, hacen que tanto el U como el B dependan ambos de X y de Y, y eso va a ser el caso general. O sea, para nosotros, en el caso más general, la parte real y la parte imaginaria del complejo transformado, o sea, de la imagen de Z, van a depender de la parte real y la parte imaginaria del complejo Z. Ambas, U y B, dependen de X y de Y. Sería restrictivo pensar que U depende solo de X y B depende solo de Y. No es el caso general, aunque por supuesto que va a haber veces que se nos van a presentar funciones así, pero en general, hablando en general, tenemos esta dependencia, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos para reconocer quién es U y quién es B? Nada mejor que ejemplos. Veamos este ejemplo. Supongamos que la fórmula que define a f de z es 1 sobre el conjugado de z. O sea, a z, esta función f que estamos trabajando en este ejemplo, le asigna el complejo que sale de ser 1 sobre el conjugado de z. O sea, ¿cómo hacemos la imagen de un z? Primero a z lo conjugamos, lo invertimos y ese es el f de z. ¿Cómo obtenemos, primero, cuál es el dominio? Hemos dicho que si no lo decíamos, había que buscar el más grande subconjunto para el cual esta fórmula está bien definida. Y estamos viendo que el único caso en el que yo no podría calcular esto para un z dado es cuando el z es igual a 0. Porque el conjugado de 0 es 0 y 1 sobre 0 ya sabemos que no existe. Una vez determinado eso, que el dominio es todos los complejos salvo el 0,
La manera de encontrar la parte real y la parte imaginaria del transformado, o sea, de W, o sea, de f de z, es simplemente reemplazar a z en la expresión que define a f por x más y por y. Porque recuerden que W era f de z y z lo podríamos imaginar como en par ordenado x, y o en forma binómica x más y por y. Si z es x más y por y, por supuesto que z conjugado va a ser x menos y por y. Entonces al reemplazar y hacer las cuentas, por supuesto que multiplico y divido por el conjugado, o sea, hago las cuentas. Generalmente encontrar la parte u, la parte real u y la parte imaginaria b del transformado w de z, o sea, de f de z, pasa por una simple operatoria algebraica como la que estamos haciendo ahora. Reemplazar en la fórmula z por, digamos, x más y por y, y operar hasta obtener la parte real e imaginaria, en términos de x y de y nos va a quedar, de esta expresión. Como les digo, hasta ahí tenía 1 sobre z conjugado y ahora tengo que ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de este complejo para un x y genérico. Así que multiplico y divido por el conjugado del que está abajo, me queda x más y por y sobre x más y por y. Y cuando hago eso me queda x más y por y arriba y abajo x cuadrado más y cuadrado, propiedad producto de un complejo por su conjugado, es el módulo del complejo al cuadrado. Y si a ese lo distribuyo entre x e y, me queda exactamente esta expresión, ¿sí? Es pura operatoria algebraica. Entonces, recuerden que x e y son dos numeritos reales que representan la parte real e imaginaria de z. Por lo tanto, esto es un número real, por supuesto que es un número real, y esto también. Así que en esta expresión, esto ya me está indicando quién es u, x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto me está indicando quién es b, y sobre x cuadrado más y cuadrado. En ambos casos, tanto u como b, tienen que ser números reales. Por supuesto que van a ser variables porque están dependiendo de las variables x e y. ¿Está bien? O sea que u y b, fíjense, si yo miro esto, yo digo, esto está bien definido casi siempre. Para lo único que falla es para el 0, 0, porque me quedaría un cociente con denominador 0. Y justo ese parcito xy para el cual no está definido corresponde al que hemos excluido del dominio de la función compleja. O sea, topológicamente c menos el 0 es lo mismo que r2 menos el 0, 0. Así que u y b son dos funciones que van desde este mismo conjunto, pero visto como subconjunto de r2, hacia los reales, ¿sí? Y sus expresiones son las que están acá. Por lo tanto, esto que hemos visto acá siempre va a pasar en las funciones complejas. Yo puedo obtener la función u de parte real y la función b de parte imaginaria, y esas dos funciones caracterizan perfectamente a la función f que estoy estudiando. En ese sentido, una función compleja de variable compleja se asocia unívocamente con dos funciones reales de dos variables reales cada una. ¿Sí? El u y el b, por supuesto que son las dos funciones reales de variable real que corresponden a esta función de variable compleja. Resulta que muchas de las cosas que vamos a decir sobre la función compleja de variable compleja tienen que ver con las dos funciones reales de dos variables reales que la definen, o sea, con la u y con la b, vamos a decir así. Así que viene bien saber calcular u y b. Así que vamos a hacer varios ejemplos. Antes que nada, le demos un nombre. U de x y de y. Fíjense, x e y son las variables que corresponden a la variable compleja z. Z depende de dos cosas, de una parte real y de una parte imaginaria. Así que x e y son la parte real e imaginaria de la variable z. Entonces, u, la parte real de w, o sea, de f de z, es lo que vamos a llamar función de parte real de f. Y siempre va a ser una función que va
del mismo dominio para el cual está definida la f de z, pero visto como subconjunto de R2, que topológicamente es equivalente, y la b se va a llamar función de parte imaginaria de f. O sea, toda f de z, toda función compleja de variable compleja, a toda función le corresponden dos funciones reales de dos variables reales que se llaman respectivamente la función de parte real y la función de parte imaginaria de la función compleja. Y va a ser bastante habitual que le demos u y b a los nombres a esas dos funciones. Como es tan importante, vamos a ver otros ejemplos. Supongamos que mi f de z sea, a cada z se le asocia su parte real más el cuadrado de su módulo. ¿Cómo calcular u y cómo calcular b? Bueno, recuerden que tenemos que reemplazar a z por, digamos, xy o x más y por y, en forma de par ordenado o en forma binómica. Y de ahí hacer las cuentas. Pero si z fuese x más y por y, primero veamos, esta expresión define algo bueno para cualquier número complejo, así que el dominio es todos los complejos en este caso. ¿Y quién es f de z, o sea, f de x más y por y? Bueno, dice esta fórmula. Fíjate quién es la parte real del complejo que estás transformando, es x. Y ahora fíjate quién es el cuadrado del módulo. El módulo es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Su cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Quiénes son u y b? Son las dos funciones de dos variables reales, dos funciones reales de dos variables reales. En esta expresión yo me voy a fijar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de esta expresión si x e y son dos números reales. Veo que si x e y son reales, esta expresión es toda ella un número real. Y la parte imaginaria entonces es 0. Así que u de x y es x cuadrado más y cuadrado más x, para los que les guste ordenar por orden de los monomios. Y la b de x y, o sea, la función de parte imaginaria, es 0. Veamos otro ejemplo, f de z que sea z más 1 sobre z menos 2i. Bueno, aquí tenemos que esta expresión, esta fórmula define bien un número complejo, salvo para cuando z es 2i, así que el dominio es todos los complejos excepto el número 2i, o sea, el par ordenado 0, 2. ¿Y cómo hacemos para encontrar la función de parte real y la función de parte imaginaria, la u y la b? Simplemente, bueno, reemplazamos a z, en este caso podemos usar la forma binómica, x más y por y, más 1 va a quedar en el numerador, y x más y por y menos 2i va a quedar en el denominador. Hago las cuentitas, digamos esto sería x más 1, más y por y arriba, y abajo x más y por y menos 2. Multiplico y divido por el conjugado del denominador. Ya sé que abajo voy a tener el cuadrado del módulo, o sea, x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y arriba el producto lo hago toda esa operatoria. El tema algebraico, digamos, confíen que están bien hechas las cuentas, si quieren las revisan. Pero en definitiva, cuando yo distribuya porque ¿cuál es mi objetivo? A f de z, manipularlo en términos de x y de y, de x y de y, de modo tal que pueda ver perfectamente cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. O sea, cuál es el número real que no está multiplicado por y latina, por la unidad imaginaria, esa será la parte real. Y la parte imaginaria será lo que está afectado por la unidad imaginaria, que en este caso quedan estas expresiones que estamos viendo acá. O sea que, y fíjense, ¿no? Esto, ¿para quién definen algo bueno? Esta u define algo bueno para el único caso que voy a tener problemas es cuando x sea 0 e y valga 2, que justo corresponde al número complejo 2i. Lo mismo para b. Así que el u y el b que corresponden a esta f de z son dos funciones que van de todo R2, que es como decir de todos los complejos, menos el par ordenado 0, 2, que es como quitar el complejo 2i, a los reales, porque si x e y son ambos reales, esto es un número real y esto es un número real,
y sus expresiones son las que están acá. Esta es u y esto que está acá es b. De más está decirles que b de x y no es igual a y latina, a unidad imaginaria por, sino son funciones reales de dos variables reales, así que más vale que no aparezca la unidad imaginaria ni definiendo a u ni a b. Fíjense este caso. Supongan ustedes que vamos a estudiar la función de la variable z que corresponda al logaritmo principal de z. ¿Cómo era la definición del logaritmo principal? Bueno, primero, ¿para quién está definido el logaritmo principal? Para cualquier complejo que no sea el 0. ¿Y cómo hacer para obtener entonces su u y su b? Planteamos f de, en vez de z, x más y por y. O sea, el logaritmo de x más y por y. Pero recuerden, el logaritmo principal de un número complejo es el logaritmo real del módulo del número complejo. Esa sería la parte real, más y por su parte imaginaria es el argumento principal del número complejo. O sea, para llevarlo a términos de x y de y, el módulo de z es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, logaritmo de eso, esa sería la parte real, más y por el argumento de z es el arco tangente de y sobre x, con todo lo que eso significa. Así que, ¿para cuándo no está bien definido esto? Bueno, esto no está definido para el número 0, 0 únicamente. Porque si x e y no son simultáneamente 0, aunque el x sea 0, bueno, el arco tangente puede ser un pi sobre 2 o un menos pi sobre 2 y está perfectamente bien definido. ¿Sí? Entonces, u y b son dos funciones de todo R2 menos el par 0, 0. Acá está u y acá está b. U es el logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y b es el arco tangente de y sobre x. Pero muchas veces nos puede interesar, así como hemos elegido obtener la parte real e imaginaria de w, o sea, del transformado de z en términos de la parte real e imaginaria de z, también podríamos haber elegido obtener u y b en términos de las coordenadas polares. Acá prácticamente que esto está cantando que si uno quisiera podría considerar las coordenadas polares de z. O sea, también puede ser útil expresar a u y a b en términos de las coordenadas polares de z. Recuerden que a z lo podemos expresar en su forma exponencial como r por e a la i tita, con r mayor o igual que 0 y tita cualquier número real, el argumento, el módulo y el argumento. En este caso del logaritmo principal nos va a interesar el tita que corresponde al argumento principal, por lo tanto nos vamos a restringir simplemente, vamos a hacer de cuenta que al complejo z que le estamos calculando la función ya lo tenemos expresado en términos de su argumento principal. Y si el complejo no puede ser 0, en este caso tendremos que excluir al 0 como posible valor de r. En definitiva, ¿cómo nos queda f de r por e a la i tita en vez de f de x más y por y? Que sería tratar de obtener a f en términos de la parte real e imaginaria de z. Esto es tratar de obtener a f en términos de la parte de las coordenadas polares, es decir, del módulo y del argumento. Bueno, simplemente la definición nos dice el logaritmo del módulo de z, que es r, más i por el argumento principal, que recuerden ya hemos tomado el recaudo de, dado cualquier z, elegir como tita su argumento principal. Y entonces, u y b, en este caso acá tengo u y acá tengo b. No podemos permitir que el r, es decir, el módulo, sea 0, por lo tanto, tenemos que, digamos, ¿para quién está bien definido esto? Para r, cualquier número real que no sea el 0. Y para tita, llevado a su argumento principal, o sea, en el rango menos pi, pi. Por lo tanto, podemos tomar como dominio de definición de estas dos funciones u y b este producto cartesiano y su resultado es un número real y u sería logaritmo de r en reales, logaritmo natural de r en reales, y b, el b de r tita directamente igual a tita. Esa sería entonces uno en general, por ahí es más
cómodo tratar de expresar a f en términos de x y de y, pero también puede ser, perdón, a u y a b en términos de x y de y, pero también puede ser cómodo, digamos, expresar a u y a b en términos de r y de θ. Veamos otro ejemplo de cómo se haría esto. Supongamos que la función fuera z más módulo de z. ¿Cómo haríamos para obtener u y b en términos de x y de y o en términos de r y de θ? Bueno, de x y de y simplemente reemplazaríamos x más y por y más x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, y de ahí separaríamos y tenemos el u y el b. U quedaría raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más x, eso sería u, y el b sería simplemente y. Se los dejo como ejercicio, pero prácticamente está cantado, lo acabo de decir verbalmente. Vamos a ver cómo haríamos para expresar a u y a b en términos de las coordenadas polares de z. Primero notamos que el dominio es el conjunto de todos los complejos, y entonces f de r por e a la i θ, que en definitiva es lo que tenemos que hacer si queremos obtener el u y el b en términos de las coordenadas polares de r, de z, expresar a z en forma exponencial. Y de ahí reemplazar y evaluar. O sea, f de z es z más módulo de z. Por lo tanto, f de este argumento es ese argumento más el módulo de ese argumento, que es r. Y ahora hay que operar para separar parte real e imaginaria que sean números reales, para lo cual vamos a apelar al hecho de que r por e a la i θ es r coseno de θ más i por r por seno de θ, eso sería esto, más r, y ahora si sumo esto con esto, me queda r coseno de θ más r. Fíjense que si r y θ son reales, esto es un número real, por lo tanto acá tengo u de r y de θ. Y más i por r seno de θ, que sería el b, que sería un número real, si r y θ son reales. Así que u y b van de todo R2 a R, no hay restricciones ni para r ni para θ. Y u de r θ sería r coseno de θ más r, y b de r θ r seno de θ. ¿Sí? O sea, es prácticamente una operatoria directa.